Estamos hablando del crecimiento desmedido que estamos teniendo, pero también del poco respeto al crecimiento sustentable en Jalisco. Estamos con el doctor Arturo Curiel Ballesteros. A ver, doctor, ¿se le tiene un pavor al académico, al investigador, cuando se habla de temas ambientales y las autoridades parecen sufrir autismo cuando estos especialistas presentan sus propuestas o señalan algunos errores? Sí, mira, yo creo que eso es real y de alguna manera yo creo que también eso tiene que ver con cómo se concibe la participación social dentro de las decisiones gubernamentales. Es decir, me parece que hay una carencia de estos acuerdos, de implementación de los acuerdos que hubo, por ejemplo, en la Agenda 21 del 92, que es la Agenda para el siglo XXI en términos de desarrollo sustentable, en términos de participación social. Realmente ahí se habló y ahí se asumió el compromiso de que de alguna manera las decisiones no tienen que ser únicamente de la autoridad gubernamental. Es decir, ese empoderamiento histórico es muy importante, pero ahora se tiene que, para poder llegar a un desarrollo sustentable, se tiene que compartir la posibilidad de tomar decisiones y de tener información Pero de otros actores no nada sociales. más, o sea, de compartir informaciones te doy un volante, sino que había indicadores de varios grupos que tenían que participar en la toma de Claro, decisiones. es decir, el acuerdo era que tú tenías que empoderar, es decir, sentarlos a la mesa y pedirles y considerar su opinión como un elemento importante, pues a lo que vienen a ser los grupos indígenas, Claro. a los jóvenes, a lo que vienen a ser los grupos de mujeres, lo que son las organizaciones no gubernamentales, los productores de alimentos que son tan importantes en el estado de Jalisco, los sindicatos de trabajadores, lo que dicen los académicos, los empresarios y los gobiernos locales. Entonces, es decir, todavía en Jalisco no se logra tener esa comprensión, es decir, están muy alejados estos grupos sociales del empoderamiento de la toma de decisiones. Y lo que tú decías, por ejemplo, la parte de los académicos, en muchas ocasiones los académicos se empoderan a partir del conocimiento que van teniendo. Pero es decir, pero no hay un diálogo porque en muchas ocasiones no hay una condición de conocer la opinión, el punto de vista de los otros. Yo creo que esa es la gran riqueza que llevaba la Agenda 21. O sea, cada uno de sus grupos sociales ve una parte de una realidad Y que es escucha. muy importante articularla exactamente para una toma de decisiones. Entonces, regularmente los académicos, por naturaleza, somos y debemos de ser críticos ante una condición de análisis integral y de significado, de validez que tiene en términos de la realidad. Entonces, en muchas ocasiones esto se ve como una crítica y estamos viendo que en lugar de aprovechar la crítica, digo, porque los académicos estamos acostumbrados que cuando alguien nos critica es una gran oportunidad para crecer, Claro. porque hay algo que no estoy tomando en cuenta y si alguien me critica mi trabajo, entonces de alguna manera eso me permite ser mejor. Pero en el caso de muchas de las instituciones de carácter gubernamental, la parte de la crítica se considera como algo no deseable y de repente empiezas a criticar y de repente te van haciendo a Ahora, un lado, ¿no? es el temor de la crítica quizás es también la evidencia de sus capacidades o de sus pocas capacidades. Yo creo que sí, yo creo que es parte de un indicador, es decir, yo creo que los gobiernos que han trascendido y han avanzado más al desarrollo sustentable es porque han aprendido convocar, escuchar, empoderar a estos 9 grupos y tomar mejores decisiones de manera conjunta. Y desde luego que así sumas menos detractores también, es una forma también muy inteligente. Es que es precisamente es eso, es decir, tú juntas a la gente para preguntarles, oye, qué estado es el que queremos, que nos queremos imaginar, al que debemos de arribar? Y por supuesto que eso nos lleva a una planeación del uso del territorio. Y eso nos lleva a una condición de certidumbre. Fíjate, por ejemplo, cuando tú ordenas el territorio, cuando tú planeas el uso del territorio con desarrollo sustentable, tú le das una certidumbre a la inversión. Porque si llega un inversionista, tú le puedes decir a él, esto que tú estás planeando hacer, lo puedes hacer aquí o lo puedes hacer acá. Acá no lo puedes hacer. Y eso es algo que da mucha certidumbre al inversionista. Y no lo que sucede actualmente es, le ponen la inversión en un punto y luego después, como no consultaron a la gente, como no visualizaron cómo están interrumpiendo los ciclos vitales, entonces hay una reacción. Entonces, Pero eso los es la estudios parte de del problema. impacto ambiental como que se los pasan por el arco del triunfo. Yo creo que, fíjate que en México hay 5 instrumentos de gestión ambiental. Yo creo que el impacto ambiental es uno de ellos, que lamentablemente se ha vuelto un instrumento meramente administrativo, es decir, y no un instrumento de planeación, pero en términos de la esencia del impacto ambiental es anticipar los impactos de un proyecto para saber si ese proyecto es adecuado que lo hagas ahí o no lo hagas ahí. Entonces, es decir, impacto ambiental, el ordenamiento ecológico, los estudios de riesgo ambiental, la legislación ambiental y su normatividad y la educación ambiental son los 5 dedos de la mano que se debe de implementar para instrumentar una gestión Pues de estamos carácter ambiental. mancos.
Pues sí, es decir, de alguna Sí, ¿no? manera, Es muy triste. sí, o sea, los ordenamientos territoriales, municipales, no hemos podido arribar a una operación con certidumbre. Los estudios de impacto ambiental se han vuelto un instrumento administrativo. La parte de las normas, es decir, muchas normas no se aplican o muchas normas inclusive no se generan o no se analiza la forma de ir acotando la parte de las normas a nuestra realidad Parece local, que por ejemplo. protegen, que las leyes protegen o las autoridades están protegiendo al empresario. Pero se olvidan también que la sociedad depende también de su ambiente. Sí, sin lugar a dudas, yo creo que es algo que también se generó desde el 92 con esta idea del desarrollo sustentable, es decir, no puede haber una condición de estabilidad en términos económicos cuando no hay un equilibrio entre lo ecológico y entre el bienestar de la gente. Es decir, el desarrollo sustentable es para garantizar la sustentabilidad y el no colapso de la inversión y de la economía de un lugar. O sea, entonces, aquí yo creo que en esta idea de la nueva economía no hemos podido arribar a eso. Todavía aquí nosotros pensamos que la mejor forma de invertir es aquello o que se nota o aquello que me puede redituar en el corto plazo el mayor beneficio. Y eso es error. Eso es cierto. Aquí sí se nota que están creciendo la mancha urbana de una forma monstruosa. ¿A qué se debe? Mira, yo creo que se debe a una falta de planeación y se debe, yo creo que a una comprensión de que estamos cometiendo un error muy grave. Es decir, estamos cometiendo un error muy grave simplemente si pensamos de dónde está viniendo toda esta gente que está incorporándose a la zona metropolitana, esos asentamientos que están en Tlajomulco, en El Salto, que inclusive hay unas poblaciones que se han hasta sextuplicado su población en los Del últimos interior 20 de la años. República, Entonces, del del propio Estado. Estado, es decir, el 70% de los municipios tiene un crecimiento negativo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Es decir, que en lugar de tener 8 millones de hectáreas en una condición de sustentabilidad, que es lo que la superficie del Estado de Jalisco, le estás apostando a concentrar más de la mitad de la gente en un territorio que apenas tiene 40,000 hectáreas. Digo, eso es un absurdo en términos de una ordenación del territorio. O sea, ¿cómo es posible que tú pienses que a ponerle atención o ponerle toda la parte A la de una metrópoli. inversión a la metrópoli de 40,000 hectáreas y desaprovechar todos los recursos y todas las potencialidades que tienes en 8 millones de hectáreas? Digo, yo creo que es un punto muy importante que habrá que analizar. El costo que se está teniendo es un costo muy alto en términos de bienestar y un costo muy alto en términos de empobrecimiento, porque es decir, un crecimiento como el que tenemos afecta notablemente las condiciones de vida. Doctor Arturo, le agradezco profundamente. Yo cada vez que platico con usted aprendo más y me da más coraje lo que está pasando. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Cecilia, y ese coraje hay que transformarlo en oportunidades. Le agradezco profundamente a usted que nos estuvo observando aquí en Canal 44.